Vamos a ir al libro de Apocalipsis. We're going to go to the book of Revelation, Le he puesto a esta segunda parte and I've titled the second part, de Cordero a León. From Lamb to Lion. Diga conmigo Cordero. Say it with me, say Lamb. Diga conmigo Cordero de Dios. Say Lamb of God. En todo el Antiguo Testamento In all of the Old Testament, leemos referencias acerca de Jesús. we read references about Jesus. Jesús que vendría Jesus that would come como el Cordero de Dios. as the Lamb of God. Tanto es así So much so que algunos van a recordar that some of you are going to remember que en el libro de that in Génesis, the book of Genesis, cuando Adán y Eva pecaron, when Adam and Eve sinned, se sacrificó un a cordero lamb was para sacrificed cubrir el pecado en este caso de la primera familia. to cover the sin, in this case of the first family. Cuando avanzamos más al Pentateuco, When we move on forward to the Pentateuch, muy particularmente en el libro de Éxodo, very specifically in the book of Exodus, leemos de que la noche de la Pascua we read that in the night of the Passover, se sacrificaría un cordero they would sacrifice a lamb, por familia, one lamb per family. de tal manera So much so que ahora un cordero that now one lamb estaba cubriendo was covering el pecado the sin de familias. of a family. En el libro de Levíticos In the book of Leviticus, se establece un sacrificio a sacrifice is established que se llevaría a cabo una vez al año, that would take place once a year, donde el sumo sacerdote where the high priest entraría al lugar santísimo would go into the Holy of Holies para presentar la sangre de un cordero, to present the blood of a lamb, y si esa sangre era and aceptada, if that blood was accepted, entonces el pecado de una nación then the sin of one nation estaría cubierto would be covered por ese año. by that for that 1 year. Pero luego vamos al Nuevo Testamento, But then we go to the New Testament, cuando Juan el Bautista when John the Baptist, está who bautizando, is baptizing, mira a he Jesús sees Jesus y hace esta and declaración. he makes these statements. He ahí There you see, el Cordero de there you Dios see the Lamb of God que quita. who takes away. Diga conmigo quitar. Say with me, takes away. Ya no cubrir, No longer cover, no, borrar completamente but to completely erase el pecado, the sin, ya no no de longer una sola of persona, one person de una or familia, one family de una or nación. one nation. Juan dijo, John said, el que quita el pecado he who takes away the sin de todo of- el mundo. of the entire Le world. podemos dar un aplauso al Cordero de Dios. Can we give the Lamb of God a round of applause? El libro de Isaías The book of Isaiah describe acerca del sacrificio de Jesús, describes about the sacrifice of Jesus que sería como cordero inmolado, that would be as a slayed lamb que iría al matadero that would go to the slaughter, y no abriría su boca. and he would not open his mouth. Cuando usted lee los evangelios, And when you read the gospel, todo el proceso, the entire process, desde el momento en que Jesús fue arrestado, from the moment Jesus was arrested en el momento que se enfrenta ante la corte religiosa, and the moment he faces the religious court, aún cuando llega delante de Pilato, even when he becomes before Pilate, el único momento the only moment, cuando él abrió su boca the only moment he opened his mouth fue cuando Pilato was when Pilate hizo referencia acerca del rey. made reference about the king. That was the only time, Annie, Esa fue la única vez, Annie, that Jesus opened his mouth. que Jesús abrió su But boca. aside from that, Pero aparte de ello, he was like that silent lamb, él fue como ese cordero silencioso, knowing that he had come into this world, sabiendo que había venido a este mundo and in order to bring the kingdom back onto this earth, y para poder traer el reino de regreso a la tierra, he needed to give himself as a perfect sacrifice, necesitaba entregarse a sí mismo como un sacrificio perfecto, como Cordero de Dios. as a Lamb of God. Fue a la cruz, He went to the cross, fue expuesto. he was exposed. Mire, nadie le quitó la vida a Jesús. Listen, no one took Jesus' life. Eso fue lo que Pilato le quiso insinuar. That's what Pilate was trying to Le insinuate. dice, ¿no sabes que yo tengo la autoridad para dejarte vivir o matarte? Pilate says, don't you know I have the authority to kill you or let you live? Jesus said, Jesús le dice, wait a minute. un minuto. Let's understand what's happening here. Entendamos lo que está sucediendo acá.
No one is taking my life away. Nadie me está quitando a mí la vida, I am surrendering my life sino que yo mismo estoy rindiendo, entregando mi vida. como Cordero de Dios. As the Lamb of God, Como Cordero de Dios. as the Lamb of God, Jesús vino con un mensaje. Jesus came with a message. El mensaje de perdón. The message of El forgiveness. mensaje de The salvación. message of El salvation. mensaje de The sanidad. message of healing. Y a través de su sacrificio, And through his su sacrifice, cuerpo siendo inmolado, his body being su slain, cuerpo siendo disfigurado, his body being disfigured, su cuerpo siendo latigado, his body being whipped, perdiendo hasta la última gota de su sangre, losing until the last drop of his blood. cumplió el requisito número 1 del Padre. He fulfilled the Father's first requirement. Y cuando fue sepultado And when he was buried, y al tercer día resucita, but he rose on the third day, the Bible says that there was a woman la Biblia dice que había una mujer that still tried to touch him, que aún trató de tocarlo. but Jesus said, Pero Jesús le dice, wait a minute, un momento, you cannot touch me yet. no me puedes tocar aún. There is still one requirement to be made. Aún hay un requisito que tengo que reunir. I still have to go to my Father, Aún tengo que ir a mi Padre, your Father, tu Padre, to make sure para asegurarme that everything was accepted que todo fue aceptado, according to everything de acuerdo a todo that was ordained, de lo que fue ordenado, even from the foundation of the world. aún desde la fundación del mundo. Y le tengo buenas And I noticias. have new good news for El you. sacrificio The sacrifice del Cordero de of Dios the Lamb of God fue aceptado, was accepted. fue agradable it was pleasing de tal manera in such a way que ahora that now todo aquel all of those, que cree every person who en believes Jesucristo in Christ Jesus, no es condenado, it is not condemned, mas recibe but receives perdón de pecados forgiveness of sin, y perdonado. and forgiven. Ahora recibe Would you now receive la vida eterna. everlasting life? No sé si hay alguien agradecido I don't know if there's someone grateful por el sacrificio, by the la sacrifice, entrega by the giving, voluntaria voluntary del Cordero de of Dios. the Lamb of Oh, God. come on, you can do better than Vamos, that. dele un mejor aplauso. You can do better than that. Dele un mejor aplauso. No sé si me escuchó durante la adoración. I don't know if you heard me during the worship. Yo anoche, Last night, no sé si en el cuerpo I don't know if in my o body fuera del cuerpo, or outside of my body, pero yo estuve en el cielo, mis but I was amados. in heaven, my beloved. Yo estuve en el cielo. I was in heaven. Y se lo anticipo. And I'll let you know this. Lo que vi alrededor What I saw around me, no son las nubes. it is not No clouds. son los ángeles tocando el It is arpa. not the angels playing the harp. No, I knew I was in Yo heaven. sabía que estaba en el I cielo. knew God was there. Sabía que Dios estaba ahí. And there was one thing that the whole atmosphere was full of. Y había una cosa de lo que estaba llena toda la atmósfera. Paz, It was peace, paz, peace, paz. peace. Me gustaría encontrar otra palabra que pudiese describir lo que yo viví en esos momentos. I would love to find another word that was able to describe what I lived in those moments. Y todo eso, And all of that, dos cosas. two things. Nos espera, It is waiting for us, pero también but also tenemos acceso we have access ahora mismo, right now, aquí mismo. right here. ¿Por qué? Why? Por el sacrificio del Cordero de Dios. Due to the sacrifice of the Lamb of God. Amen. Amen. The enemy thought he had defeated him. El enemigo pensaba que ya lo había vencido. Por 3 días. For 3 days, Dice que fue a las profundidades. it says that he went unto the deepest parts of the earth. Me puedo imaginar la burla. I can imagine the mockery. Me puedo imaginar el menosprecio. I can imagine the belittling Ese sábado. that Saturday. Pero también ahora se puede imaginar But also now, can you imagine? cómo es de que el reino de las tinieblas se sintieron How is it that the kingdom of darkness felt ese tercer día. on that third day Cuando a ese hombre when that man que murió como cordero, who died like a lamb, ahora el tercer día now on the third day, se he levanta rises up victorioso. victorious. La Biblia The describe Bible describes que ahora en sus manos that now in his hand, él tiene las llaves he's got the key
keys. Diga conmigo autoridad. Say with me authority. Otra vez autoridad. Say it again, Él authority. tiene las He's llaves got the keys de la vida, of life. de la muerte. and of death. Por medio de ese sacrificio, And through that sacrifice, la muerte death. ya no tiene dominio sobre nuestras vidas. Death no longer has dominion over our lives. Ni la muerte física, No, neither physical ni death la muerte espiritual. nor spiritual death. All of that Todo ello because of the Lamb of God. por causa del Cordero de Dios. Amen. Amén. Now, Ahora, look at this beautiful picture. veamos esta foto que está acá bien hermosa. En nuestra pantalla nueva. On our news screen. Mire qué bonito se mira. Look how beautiful that looks. No tenemos que bajar las luces. We don't have to even turn off the lights. El domingo pasado Last Sunday, le describí I described to you la condición de la iglesia, the condition of the church, del mundo of the world, en que Juan estaba viviendo. of what type of world John was living in. Usted va a recordar You're going to remember que cuando el Cordero de Dios that when the Lamb of God es entregado, is given, mientras llegaba la resurrección, while the resurrection came, los seguidores de Jesús the followers of Jesus, estaban decepcionados. they felt let down. They were discouraged. Estaban decepcionados. They thought that Jesus had let them down. Pensaban que Jesús los había decepcionado. Usted va a recordar a aquellos que iban camino a Emaús. You're going to remember those two men that were on their way to Emmaus. The Bible says that Jesus appeared to them La Biblia dice que Jesús se les aparece and asked them, y les pregunta, "What are you guys talking about?" ¿de qué están hablando? Y le dicen, And they reply, ¿tú eres el único que no sabes lo que ha sucedido en Jerusalén ese fin de semana? are you the only one that doesn't know what happened in Jerusalem on this last weekend? Es como que usted le pregunta a alguien hoy, It's as if you were to ask someone today, ¿qué vas a hacer esta tarde? what are you going to do this afternoon? No sé. I don't know. ¿Acaso no sabes lo que ha estado pasando este último mes? Don't you know what's been happening this last month? Where have you lived? ¿Dónde has estado viviendo? Estos hombres This man, estaban decepcionados they were discouraged hasta que llegaron a un lugar. until they came to a place. Se sentaron con Jesús. They sat with Jesus. Jesús agarró pan. Jesus grabbed bread. Dice que lo partió. And it says that he broke Cuando it. partió el And when he pan, broke the bread, sus ojos fueron abiertos their eyes were y open. se dieron cuenta And they realized que el Cordero de Dios that the Lamb of que God, había muerto who had died, ahora was now, estaba was, vivo he was now alive. y se miraba diferente. And he looked different. He looked different. Lucía diferente también. So now let's jump to John. Ahora vayamos a Juan. John is in the island of Patmos. Juan se encuentra en la isla de Patmos. Mire lo que dice Apocalipsis 1:1. Let us see what Revelation 1:1 says. Esta es una revelación de Jesucristo. This is a revelation from Jesus Christ, Le dio para mostrar a sus siervos which gave him to show his servants los acontecimientos que deben suceder pronto. the events that must take place soon. Diga conmigo pronto. Say with me, soon. Quiero I anticiparle do want to let you know que algunas de las cosas de Apocalipsis that some of the things of Revelation ya sucedieron. already happened. Se calcula que del 100%, It is estimated that out of the 100, una tercera parte ya se cumplió. 1/3 part of it has already been fulfilled. La parte que a usted y a mí nos debe de estar causando una anticipación exagerada The part that you and I should be exaggerated anxious about son los últimos 2 capítulos. are the last 2 chapters. Hablábamos con mi esposa esta semana I was talking to my wife this week que cuando usted lee el último capítulo de that when Apocalipsis you read the last chapter of Revelation y el primer capítulo de Génesis, and the first chapter of Genesis, usted se da cuenta you realize que la intención that the intention, original the original de intention Dios of God del cielo from heaven viniendo a la tierra, coming to earth, poniendo al hombre, putting the man there a sus hijos as his sons para gobernar to rule over en la it, tierra, to rule over earth, nunca cambió. never changed. Nunca cambió. Never changed. You were created to reign Usted fue creado para gobernar and exercise authority y ejercitar autoridad over God's creation. sobre la creación de Dios. Oh, come on. Vamos.
cosas que sucederán pronto. things that will take place soon. Él envió a un He ángel sent an angel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, to present this revelation to his servant John, quien relató con fidelidad todo lo que vio. who faithfully reported everything he saw. Este es su relato de la palabra de Dios This is his report of the word of God y del testimonio de Jesucristo. and of the testimony of Christ Jesus. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras God blesses those that read to the church the words, de esta profecía the words of this y prophecy, bendice a todos los que escuchan el and he mensaje blesses everyone who listens to this message y obedece and obey todo lo que dice, everything it says. porque el tiempo For time, está cerca. because the time is near. Ok, Muy bien. so diga conmigo tiempo. Please say with me, say time. Diga conmigo el tiempo importa. Say time matters. God doesn't do anything out of time. Dios no hace nada fuera de tiempo. Aún dice, cuando se cumplió el tiempo, el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Even it says when time was fulfilled, the Son, in the right time, the Father sent his Son, Christ Jesus. Now, God doesn't just wait for the spiritual time to be right. Dios no solamente espera que el tiempo espiritual esté correcto. He also is looking into the development of the world to make sure that everything in the world is also aligned so that he can fulfill his plan for that moment. También está esperando ver el desarrollo del tiempo para esperar que todo esté alineado para él enviar su plan en ese momento. Para que cuando Él envíe su mensaje, el mundo esté en un estatus donde puedan entender lo que Él está diciendo. So that when he sent his message, the world can be in a status where they can understand what he's saying. Everything that Jesus spoke and the examples that He gave during His early ministry, Todo lo que Jesús habló y los ejemplos que dio en su ministerio temprano, even the people that did not believe in God understood what He was saying based on the government that was in authority that day. aún las personas que no creían en Dios entendieron basado en la autoridad que estaba establecida en ese tiempo. Y en el libro de Apocalipsis no cambia. And it doesn't change in the book of Revelation. Las 7 iglesias The 7 churches en las 7 ciudades in the 7 cities, estaban viviendo una condición. they were living in a condition, Y la condición de la ciudad and the condition of the city estaba influenciando sobre la iglesia. was influencing over the church. So the church Así que la iglesia was discouraged. estaba desanimada. The La church iglesia was being contaminated. estaba siendo contaminada. Y Juan And John, en la isla de Patmos in the island of Patmos, orándole al Padre. praying to the Father. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Voy a decir esto y voy a cerrar. I'm going to say this and I'm going to close. Tan rápido, pastor. So quickly, Pastor. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yes. Quiero que se establezca esto. I want this to be established. En lo que vamos a continuar viendo en estas próximas 2 semanas, In what we're going to continue to see in these coming 2 weeks, ya no es el Cordero de Dios que está hablando. it is no longer the Lamb of God who's speaking. Ahora es It is now el león the Lion de la tribu de Judá. of the tribe of Judah. ¿Qué representa el león? What does the lion represent? Authority. Autoridad. ¿Qué representa el león? What does the lion Se represent? dice de león It is said about the lion que es el rey de la selva. that he is the king of the jungle. ¿Ha visto usted los documentales Have you ever seen those documentaries cuando sacan a los leones when they show the lions? con su, ¿cómo se llama eso? Melena. Con su melena. With their mane. Hay algunos que lo sacan con scars, cicatrices en su rostro. Some of them, they show them with scars in their faces. No tienen que decir nada. They don't even have to say anything. Y a donde quiera que van, And wherever they go, el resto de los animales, the rest of the animals they just step aside. simplemente se quitan de su camino. Why? ¿Por qué? The king of the
jungle. The king of the jungle is coming. Porque el rey de la sabana ha llegado. Jesús Jesus se le aparece a Juan. appears unto John. Mostrar la foto, por favor, Please show the picture. de la cruz y del otro. Show the picture of the cross and then the other picture. Mire, Listen, look. algunos religiosamente hablando, el otro, Listen, the other one. de la cruz, el que te envié la semana pasada, The one I sent you last week del crucifijo y del... about the cross and Ok. Wait, dice que esperemos. Vamos a esperar. dice, No. he's telling us to wait. Pastor, el tiempo, Pastor, pastor. time, please, Pastor. Ok, All right. ahí lo va a ver ahorita. You'll see it right now. Mire, si llega tarde es por Tavo. Listen, if we leave late, that's because Tavo's fault. Algunos por religión Some people out of religion, usan todavía el crucifijo. they still use the crucifix. Usted va a templos antiguos, You go to old temples, cristiano religión, y mira Christians. a Cristo ahí. Christian, religious temples supposedly, and you see cross right there in the crucifix. Mis amados, My beloved, nuestro Jesús our Jesus ya no está en la cruz. is no longer in the cross. Nuestro Jesús, Our Jesus, el Cristo, the Christ, ha resucitado He has risen con todo poder, with all of the power, con toda with autoridad. all of the authority. Y mire, ok, Listen, listen. ahí está el Cordero de Dios. Listen, there you see the Lamb of God. Por ese sacrificio Due to that Por esa sacrifice, sangre. due to that blood que fue aceptada, that was accepted, lo llevó a esto. it led him or took him to this. That's our Christ. Ese es nuestro Cristo. That's the Lion of the tribe of Judah. Ese es el león de la tribu de Judá. Keep that image in mind. Por favor, mantenga esa imagen en su mente. Porque es hay que mantenerlo. Keep it there. If you can come up with the piano. ¿Sí pueden subir con el piano? Porque es este Cristo Because it is this Christ, el que ahora le está hablando a la iglesia. the one that is now speaking to the church. No fue el apóstol Pablo, It wasn't Apostle Paul, aunque escribió la mayoría del Nuevo Testamento. although he wrote the majority of the New Testament. No fue un It ángel, wasn't an angel. ni siquiera fue un pastor. It wasn't even a pastor. Fue Jesucristo, But it was Christ Jesus, el cual the one who tiene un mensaje para la iglesia, has a message for the church. el cual fue declarado hace 2000 años atrás, The one that was declared over 2,000 years ago, pero sigue siendo relevante para la iglesia de hoy. but it continues to be relevant for the church of today.
y apariencia. temperance in your actions and in your patience, in your words and Tienes An la appearance. capacidad you have the capacity de estar sharp, of being sharp, o sea, bien peinadito, bien bañadito, you know, well dressed, your hair well done, brillando, shining, porque tú sabes que el que te sostiene because you know that the one sustaining you, es el Espíritu Santo. it is the Holy Spirit. ¿Cuántos de ustedes How many of you quieren tener o afirmar want to have or affirm la mentoría del Espíritu Santo? the mentorship of the Holy Spirit? Yo la quiero. I want it. Yo la quiero. I want it. Ya por más de 20 años, For over 20 years, cada vez que me quiero endemoniar, every time I want to get mad about something, ya sé a dónde ir. I know where to go. ¿A dónde vas tú Where do you go? cuando te quieres endemoniar? Where do you go when you want to turn crazy? When you go crazy? ¿A qué mentor vas? ¿A quién estás escuchando en ese momento? Who are you listening to? ¿Al at that- Espíritu Santo de Dios the Holy Spirit of o a God la carne? or the flesh? Me la hizo, He did it, me la va a pagar. then he'll pay for it. Si es el Espíritu Santo, If it's the Holy Spirit, tranquilo, tranquila. take it easy. Yo tengo todo fríamente calculado. I have everything under control. Juan 2, 24 al 25 dice, John 22 and 24-25 says, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos Jesus himself would not trust them porque conocía a todos because he knew them all. y no había necesidad de que nadie le diese testimonio, And there was no need for anyone to give him testimony que le dieran testimonio del hombre, about the man, porque él sabía lo que había en el hombre. because he knew what was in that man. Lo que te estoy diciendo el día de hoy, What I'm saying to you today que si tú tienes el Espíritu Santo de Dios en ti, is that if you have the Holy Spirit of God in you, tú tienes discernimiento, you have discernment. tienes la verdad, You have the truth. tienes la herramienta You have the tool para prosperar en todos tus caminos. to prosper in all of your ways. Para tener un mentor In order for you to have a mentor, se requiere la humildad. it takes humility. No sé si van a pasar los cantores o I don't know if Se I'm acabó el going to corrido. get the singers here. yo diría que pasaran. Si tú me preguntaras el día de hoy, ¿cómo te has podido sostener hasta el día de hoy? If you were to ask me today, how have you been doing it? How have you done it up until today? A pesar de que tengo mentores en todas las áreas de mi vida, Despite me having mentors in all areas of my life, si no fuera por el Espíritu Santo hasta el día de hoy, if it hadn't been for the Holy Spirit up until today, no me hubiera podido mantener de pie. I would not be able to remain standing. Debemos de tener la humildad de reconocer We must have the humility to recognize que no lo sabemos todo that we don't know it all. y la vulnerabilidad And the vulnerability de dejarnos guiar. of letting ourselves be guided. El precio de la mentoría The price of mentorship es la sumisión. is submission. El precio de la mentoría The price of mentorship es la sumisión. is submission. Ahora, el beneficio Now the benefit es la paz is the peace de caminar of walking acompañado with y la certeza and the certainty de que vamos a llegar a la meta. that we're going to make it to our goal. Sujetarnos, To be submitted, pero el beneficio but the benefit es que vamos a llegar a donde quieres llegar. is that you're going to get to the place where you want to get to. La pregunta que tengo el día de hoy para ti, Now the question I have for you today, ¿estás listo, estás lista are you ready para dejarte guiar to let yourself be guided por el Espíritu Santo? by the Holy Spirit?